Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Dicen que nadie vive para siempre, en algunos casos es una verdad a medias, como en el caso de los reyes demonios, que son virtualmente inmortales a menos que destruyas su alma, o la raza dragón que en cierto modo son inmortales gracias a una técnica secreta creada durante la era del primer dios dragón, técnica que les permite enviar sus almas al futuro para reencarnar en un nuevo cuerpo, aunque tiene sus desventajas, como que entre más veces reencarnes, tu mente y recuerdos se van deteriorando lentamente al punto en que no recordarías nada de tu anterior vida. Pero regresando al tema, nadie vive para siempre, da igual que seas un dios, un humano, un dragón, un demonio, un ogro o un simple monstruo, todos encuentran su final, incluyendo los héroes son geniales, Superman, All Might, Capitán América, etc., todos héroes increíbles pero que de igual modo encontraron su final, si seres así no pudieron escapar de la muerte, que evitaba que otros considerados héroes no sufrieran el mismo destino. Ese es el caso del rey dragón acorazado Perugius Dola. Es un miembro de la raza dragón, no se tiene registro de su nacimiento, solo que apareció en algún punto entre 40 a 30 años antes de la Guerra de la Place, se unió al gremio de aventureros e hizo equipo con el dios dragón Urupen, quien era el dios dragón de la anterior generación, un espadachín llamado Kalman y dos espadachines gemelos llamados Reida y Reidar, juntos formaron uno de los grupos de aventureros más letales y formidables de toda la historia. No se sabía mucho de la vida de Perugius, ni siquiera él lo sabía, según Urupen, Perugius llegó a esta era gracias a un arte secreto desconocido, pero a cambio Perugius perdió sus recuerdos de su vida anterior, solo recordaba el nombre de su madre, Dola, nada más. El grupo acumuló grandes hazañas y logros, pero todo cambió cuando un demonio conocido como Laplace, cargado con una rabia asesina y resentimiento hacia la humanidad por haber empujado a su raza a vivir como ratas en un continente casi desértico y estéril tras la Segunda Gran Guerra entre humanos y demonios hace más de 4000 años, terminó unificando a toda la raza demoníaca bajo una sola bandera y le declaró la guerra a toda la humanidad y sus aliados, iniciando uno de los conflictos más sangrientos y brutales en toda la historia general del mundo. Técnicamente se le denominó como la Tercera Gran Guerra entre humanos y demonios, aunque debido a las atrocidades y brutalidad en combate de la clase, hicieron que el conflicto sea popularmente conocido como la Guerra de la Place, un conflicto que casi llevó a la humanidad a la extinción. ¿Cómo fue este conflicto? Podría resumirse como una carnicería casi sin precedentes, siendo solo superada en brutalidad por la Segunda Gran Guerra entre humanos y demonios cuyo final llegó tras la batalla entre el Caballero Dorado Aldebarán y la emperatriz del mundo demoníaco Kisirika Kisirisu, combate que borró un continente entero de la faz de la Tierra. Pero regresando al tema, la Guerra de la Place fue un conflicto brutal. Laplace, quien se le dio el título de dios demonio, era toda una divinidad en combate, manejaba todas las magias a nivel divino además de que dominaba la magia sin encantamientos y aunque no podía usar Touki, lo compensaba con unas cantidades monstruosas de poder mágico y habilidad. Él junto con sus legiones de demonios y su guardia personal de supers liderados por Ruiger Superdía arrasaron en todos los frentes, múltiples países que existían en aquel entonces fueron reducidos a cenizas por Laplace en persona, a diferencia de otros líderes quienes dirigían a las tropas desde una distancia segura, Laplace participaba activamente en la batalla, peleando en primera línea todo el tiempo. Por alguna razón, inexplicable hasta por su guardia personal de supers, Laplace entraba en una ira asesina apenas miraba a un humano, sea hombre, mujer, anciano o niño, su odio y rabia estallaban al ver a un solo ser humano, e incluso cuando los masacraba, algunos supers podían oír ciertas palabras saliendo de su boca: tengo que matarlos a todos, es necesario, y cuando los mate a todos, luego iré por él, no puedo parar hasta que él esté muerto. La guerra fue casi una pérdida total para la humanidad, no solo porque los humanos estaban mal organizados y divididos por cuestiones políticas, sino porque el ejército demoníaco estaba mucho mejor preparado y armado. Si bien los humanos tenían a los enanos, los hobbits, los elfos y los gnomos de su lado, Laplace tenía a los supers, la raza demoníaca más fuerte de todas, con lanzas que podían atravesar cualquier metal como mantequilla y con gemas en las frentes que los hacía imposibles de emboscar o esconderse de ellos, puesto que siempre encontraban a su objetivo y lo empalaban con sus lanzas.
Pero la cereza del pastel para el ejército de Laplace fue el uso de dragones. En aquel entonces, Laplace había subyugado al monarca de los dragones, el rey dragón Kajakut, obligándolo a guiar a sus huestes dracónicas a la batalla. En cierto modo, los dragones son básicamente especies invasoras, puesto que antes de eso los dragones eran exclusivos del continente demoníaco hasta que Laplace los trajo al continente central y el continente de Millis para sus campañas bélicas. A la humanidad tampoco le fue muy bien en lugares como Begarit. Laplace había introducido a las sucubos al desértico lugar, logrando mermar las fuerzas humanas del lugar, quienes se vieron obligados a llevar al menos una docena de mujeres por batallón para combatir el letal efecto que las sucubos tenían sobre los hombres. Otras razas sufrieron en gran medida. La gente del mar fue hostigada sin parar por Laplace, algunos fueron esclavizados por él, otros fueron masacrados y los demás se refugiaron en las profundidades oceánicas hasta que Laplace muriera. La gente del cielo fue masacrada personalmente por Laplace luego de que estos se negaran a ayudarlo en su conquista. Los remanentes de estos seres alados huyeron al continente divino y hasta ahora viven ahí aislados del mundo. Con un ejército así, con guerreros tan fuertes como los supers, con bestias tan letales como los dragones, con demonios tan peligrosos como las sucubos y con tantos números, sin contar el uso de círculos de teletransportación, uno se preguntaría, ¿cómo fue que Laplace perdió? Él tenía todo para ganar, tenía todo para extinguir a la humanidad y a sus aliados, tenía los números, tenía el armamento, tenía las tácticas, tenía la logística y su raza estaba totalmente unificada a diferencia de los humanos. Entonces, ¿por qué perdió? Bueno, para eso habría que retroceder un poco en el tiempo. Entre 400 a 420 años antes del nacimiento de Rudeus Greyrat. El reino de Asura no estaba en su mejor momento, de hecho, este era su momento más bajo en toda su historia. Hacía no mucho, sus fuerzas habían sido expulsadas definitivamente del continente de Millis, al menos 200.000 hombres y mujeres perecieron ante Laplace y sus fuerzas. Esto forzó a Asura a tomar una postura más defensiva, fue un golpe muy duro. Las cosas no estaban bien para nadie, ni siquiera para los aventureros. En el gremio de aventureros de Asura, el ambiente era gris y lúgubre, el lugar estaba repleto de aventureros rudos, curtidos y marcados por la guerra. Todos ahí eran personas de rango B como mínimo, los de rango C para abajo o subieron de rango o murieron a manos de las fuerzas de Laplace. Como regla general, los aventureros estaban obligados a ayudar en las guerras en el país donde se encuentren. Si bien uno tenía la posibilidad de escapar, hoy no había tal opción. No en tiempos donde la humanidad estaba casi de rodillas. Mierda, ¿oyeron lo que pasó en las costas del Puerto del Viento? Dijo un hombre en un tono pesimista y deprimido, tenía una cerveza en su mano, como todos los presentes, ninguno de ellos tenía ganas de estar sobrio en momentos así. Sí, lo oí, viejo, perdí a mis amigos ahí, un super los atravesó antes de poder subir a barco, no pude hacer nada para salvarlos. Dijo otro hombre con dolor y remordimiento en su voz, había pequeñas lágrimas de impotencia acumulándose en sus ojos. No todo está perdido, oí que el puerto de Sand logró repeler un ataque de 20 fragatas enemigas, ya es algo, ¿no? Dijo otro hombre pesadamente mientras tomaba su cerveza. Pero, a cambio el puerto de Sand perdió lo que quedó de su flota, no aguantaran un segundo asalto, supe que la gente bestia ya se atrincheró en sus árboles esperando el asalto terrestre. Dijo otro hombre suspirando mientras terminaba su bebida. Eso no es nada, yo estuve en la fortaleza de Trud, mierda, fue un asalto nocturno con dragones de tierra, apenas pudimos derribar un par antes de que sus ataques tumbaran las puertas. Mi hermana, ella murió ahí, solo tenía 15, Dios, ¿qué mierda voy a decirle a mi madre? Dijo uno de los hombres comenzando a llorar en silencio mientras se lamentaba, como todos los demás, ninguno ahí era un novato, todos eran veteranos que ya llevaban mínimo 5 años luchando contra las fuerzas de Laplace, algunos sobrevivieron por pura suerte, otros por huir, otros lograron vivir a cambio de las vidas de sus camaradas. El ambiente en el gremio era terrible, la moral estaba por los suelos, no fue hasta que la puerta se abrió lentamente y un grupo de personas entró, normalmente se ganarían las miradas de todos, pero ahora todos estaban tan deprimidos y dañados mentalmente por la guerra que no les dieron atención. El grupo estaba conformado por 5 personas, 2 de ellas eran hombres con un cabello de color platino y escamas blancas con bordes dorados en los lados de sus ojos, uno era un joven, mientras que el otro se veía como un hombre de 45 años, el segundo miembro era un hombre de unos 25 años más o menos, tenía el cabello castaño, ojos rojos como la sangre y una espada larga en su espalda. Al final, pero no menos importante, 2 hermanos gemelos de unos 20 años cada uno, los 2 de cabello negro y ojos celestes,
ambos con una espada corta en sus cinturas. El grupo caminó hacia el centro del gremio y uno de los hombres con el cabello platinado miró a los alrededores buscando a alguien entre tantas personas desganadas y con la moral por los suelos. Entre todos ellos, vio a uno, en una mesa bien pegada a una esquina en el lugar, una capucha cubría su rostro y ya había varios vasos de cerveza vacíos en su mesa. Vamos, ahí está, dijo uno de los hombres con el cabello platinado mientras comenzó a caminar hacia el hombre sentado en la esquina. Los 5 se acercaron a la mesa del hombre quien ni siquiera los miró, únicamente escupiendo hacia ellos. Largo, si no vienen a compartir un vaso de cerveza, entonces pueden irse a la mierda, dijo el hombre tajantemente mientras bebía su alcohol. Su voz sonaba áspera, tambaleante y desganada. Sin embargo, uno de los hombres de cabello platinado se acercó a él y puso una mano en su hombro. Gaunis, tranquilízate, somos nosotros, dijo el hombre tranquilamente mientras que el encapuchado alzó levemente la mirada. Sus ojos se abrieron levemente mientras que el hombre le ofreció una cálida sonrisa. Perugius, viejo amigo, ¿qué haces por aquí?, dijo Gaunis con algo de desconcierto mientras miraba al hombre de cabello platinado y su grupo. Él y los demás se sentaron en la misma mesa que Gaunis, quien trató de recuperar algo de compostura. Acabamos de volver de un encargo, nos pidieron buscar sobrevivientes de la flota de Asura, a 40 kilómetros de la costa, respondió Perugius pesadamente mientras suspiraba. ¿Cómo fue? ¿Hubo alguien?, preguntó Gaunis mientras miraba a su amigo. Perugius iba a responder, sin embargo el otro hombre de cabello platinado respondió por él. Nada, todos estaban muertos, esa área del océano estaba teñida de rojo, los que no murieron en el acto murieron por ahogamiento y fueron comidos por bestias marinas, respondió el hombre tristemente mientras apretaba los puños. Este hombre era el dios dragón Urupen, el dios dragón anterior a Orsted. Oh, ya veo, las cosas aquí tampoco van bien, respondió Gaunis pesadamente mientras tomaba su bebida. Supongo, ¿qué ha pasado en el palacio? En primer lugar, Gaunis, eres un príncipe, deberías estar afuera, guiando a tu gente, no pudriéndote aquí, dijo el hombre de cabello negro. Este hombre era Kalman I, el primer dios del norte. Gaunis se tomó la cabeza sintiendo como iba a reventar por la jaqueca. Como si pudiera, respondió Gaunis con pesar. Él no era un simple borracho, él era Gaunis Frean Asura, el tercer príncipe del reino de Asura y un ancestro de Ariel Anemoy Asura. Con la pérdida de la flota, todos están en pánico. Mi padre ordenó la ejecución inmediata del almirante al mando. Dado que el almirante de la flota murió en la batalla, no había nadie más a quien ejecutar. También supe que Millis perdió su flota en un ataque al puerto del viento, y que las cosas están de la mierda. Ya se rumorea un golpe de estado, dijo Gaunis pesadamente mientras tomó otro tarro de cerveza. ¿Un golpe de estado? ¿Ahora en estos tiempos donde deberían estar unidos?, preguntó el joven Perugius sintiéndose algo perplejo por la estupidez humana. No esperes mucho de nosotros, amigo, no es que Ika haya mucho que hacer, respondió Gaunis mientras se ahogaba en alcohol, ganándose una mirada de reprimenda por parte de Perugius. Gaunis, amigo, ¿cuántas veces lo he dicho? Tienes que luchar por tu derecho al trono, solo tú puedes guiar a esta gente a un mejor futuro, dijo Perugius mirando con algo de pena a su amigo. Perugius tenía fe de que Gaunis podría tomar las riendas de Asura y levantar el panorama. Sin embargo, todo lo que hace Gaunis era emborracharse, ir a prostíbulos y pelearse con otros borrachos. Eso ha sido su día a día desde que comenzó la guerra. ¿Cuántas veces debo decirlo? No tengo madera de rey, ni siquiera para príncipe, no sé qué esperas de mí. La voz de Gaunis se oía resignada y triste. Él era el más inepto de sus hermanos. Si bien él intentaba hacer las cosas bien, no es como si hubiera tenido éxito. Sé que tu opinión de ti es mala, pero recuerda que, justo en ese momento, la puerta del gremio se abrió de golpe llamando la atención de todos. Era un soldado raso de Asura, su rostro se veía pálido y estaba agitado, como si hubiera corrido una gran distancia. Mensaje urgente del frente. El capitán de la milicia solicita su presencia de inmediato, gritó el hombre antes de salir corriendo a esparcir el mensaje. Todos quedaron desconcertados, algunos temblaban de miedo. ¿Acaso Laplace ya había desembarcado en el continente central? Ese sería el peor escenario posible. Perugius junto con Urupen y su grupo se levantaron y salieron afuera. Gaunis, guiado por la curiosidad, los siguió no sin antes ajustar bien su capucha para no ser reconocido.
Todos salieron al exterior y fueron reunidos en la entrada de las murallas de la ciudad. Varios soldados, aventureros y algunos civiles se reunieron alrededor de un soldado de alto rango junto a otro soldado raso jadeante y en shock. Perugius, su grupo y Gaunis se acercaron y quedaron entre la multitud. El capitán de la milicia esperó a que todos se reunieran para poder dar su informe, incluso él, siendo el capitán, estaba pálido y temblando ligeramente. Gracias por venir, el mensajero aquí a mi lado acaba de llegar del puerto del norte, trajo un mensaje importante consigo que ya he leído y se los transmitiré a ustedes. Dijo el hombre nerviosamente mientras tomó un pergamino que el mensajero tirado a su lado le dio. El hombre abrió el pergamino y se aclaró la garganta antes de hablar. Se ha reportado que el dios demonio Laplace ha lanzado un asalto a gran escala al puerto del norte hace 2 días. Las fuerzas de defensa que consistían en unos 5.000 hombres junto al mago de fuego de nivel imperial Tim Silva perecieron durante el combate. Ahora mismo, el dios demonio Laplace y el grueso de su ejército acaban de desembarcar en el continente central. Dijo el hombre con pesar mientras terminaba de dar el mensaje. El pánico rápidamente comenzó a surgir entre los presentes. Laplace había desembarcado en tierras humanas. Era el peor escenario posible, el peor de todos. Algunos comenzaron a llorar, otros solo aceptaron la noticia con dureza y otros corrieron a casa para avisar a sus familias y preparar la huida. Sin embargo, entre tanto caos una voz se alzó. ¿Cómo puedes asegurar que esta información es verídica? Gritó Kalman mientras miraba al pobre mensajero. No era más que un niño de 15 años temblando de miedo. Te tienes que creerme. Yo lo vi. Al menos 100 galeones y fragatas desembarcaron. Creo que más de 60.000 iban ahí. El general Timmel me ordenó que diera el mensaje. Él se quedó a luchar contra Laplace. Yo debí morir a su lado. Gritó el chico con desesperación. Había lágrimas corriendo por sus mejillas. Él estaba aterrorizado. Él vio a Laplace bajando de uno de los barcos, vio cómo acabó brutalmente con las fuerzas apostadas en el puerto, vio cómo Tim luchó valientemente contra Laplace. El combate apenas duró unos minutos antes de que Laplace partiera en dos a Tim. Gaunis estaba horrorizado. Él debía huir, darse la vuelta y correr. Sus piernas temblaron y estaba por huir, pero fue sujetado de los hombros por Perugius, quien se veía tan tenso como él. Amigo, escucha, ya no tenemos tiempo, esto debe cambiar. Ahora, sé que no tienes esperanza, sé que esperas el amargo final, pero yo creo en ti. Tienes que ir al palacio y reclamar tu derecho al trono. Declaró Perugius en voz baja mientras que Gaunis comenzó a temblar. Rey. Yo. Pero yo no quiero, yo no sirvo para eso yo. Cállate. Tú eres la última esperanza de este reino, amigo mío, ve ahora al palacio y lucha por el futuro de este país. Declaró Perugius sujetando con fuerza de Gaunis, que a pesar de su miedo sintió algo de esperanza por las palabras de Perugius. Pero ¿qué harán ustedes? Preguntó Gaunis mientras era soltado por el hombre dragón. Perugius miró a Urupen y a sus demás compañeros, todos asintieron y estuvieron de acuerdo con él. Iremos al frente, nosotros juntos tenemos más posibilidades contra Laplace. ¿Qué? Irán a buscarlo. Pero eso es un suicidio y es la única manera, de lo contrario miles más morirán a manos de Laplace. Ahora ve, nosotros nos vamos ahora mismo. Sin más que decir, Perugius se dio la vuelta y se fue junto con Urupen y los demás. Gaunis vio en Perugius un alma que no conocía el miedo. ¿De qué sería capaz un alma así? Solo el tiempo lo dirá. El punto de inflexión en la guerra de Laplace fue desde el momento en que Laplace lanzó una invasión a gran escala al continente central, desplegando casi todo el grueso de su ejército en territorios humanos, enanos, elfos, etc. La humanidad había pasado de atacar a defenderse desesperadamente. Sin embargo, Laplace había aprendido que entre más herido y arrinconado el animal luchara con más brutalidad que nunca. Ese fue el caso de la humanidad. Los bastiones humanos cayeron uno a uno ante las bien preparadas escaramuzas de Laplace. A pesar de su odio por la humanidad, él era un estratega consumado, habiendo guiado a su gente a la batalla con apenas derrotas, pero fue en el continente central donde sus fuerzas fueron detenidas en seco. Lugares como el bastión de Roa, el último bastión humano que quedó en pie tras la guerra, habiendo resistido incluso un asalto del rey demonio Badigadi antes de que éste se retirara de la guerra. Si el bastión de Roa hubiera caído, entonces la humanidad definitivamente habría perdido, puesto que ese bastión era todo lo que se interponía entre Laplace y la capital real de Ars.
El lugar resistió gracias a los esfuerzos combinados de un grupo de 5 aventureros de rango S, el dios dragón de la 99ª generación conocido como Urupen, un joven dragón llamado Perugius, el dios del norte de la primera generación, y los 2 primeros dioses del agua. Este grupo fue decisivo para la victoria humana puesto que sus fuerzas combinadas lograron grandes victorias para la humanidad, lograron hacer retroceder a Ruiger Superdía y su batallón de supers de la región de Donati, derrotaron a un mago de tierra de nivel divino que hizo estragos en los territorios del norte, hundiendo fortalezas enteras con su magia de tierra, e incluso lograron forzar la retirada de la reina demonio Atoferatofe en la región de Milvolts, además de haber rescatado a una mujer de la gente del cielo llamada Silvaril, quien llena de gratitud le juró lealtad eterna a Peruigus y se unió a su grupo. Aunque ellos no se llevaron todo el crédito, en Asura las cosas tomaron un rumbo de último momento. Gaunis Frean Asura había logrado hacerse con el trono justo antes de que el reino colapsara por la carga económica que había sufrido por la guerra. Tras un número de reformas económicas y diversas soluciones políticas, Gaunis logró salvar al reino de haber colapsado, siendo conocido en un futuro como el mejor rey que ha tenido Asura en toda su historia puesto que logró sacar adelante a su gente aun cuando estaban al borde de extinguirse. Lentamente, la Place comenzó a perder terreno, sus fuerzas estaban comenzando a perder ante las fuerzas humanas, haciendo que este lentamente comience a desesperarse. Algunos de sus reyes demonio estaban desertando por temor a la muerte debido a que Urupen conocía el método para darles muerte verdadera al destruir sus almas. Incluso Atoferatofe, siendo la reina demonio más violenta y belicosa, terminó saliéndose de la guerra luego de que Kalman Rivag la derrotara en un combate. Ella esperó la muerte, pero por raro que suene, en lugar de matarla la hizo su esposa y la embarazó, teniendo un hijo al que llamaría Alex Rivag, quien en un futuro sería conocido como Kalman II o el dios del norte de segunda generación, por lo que, a sabiendas que perdería, comenzó un plan de contención para desviar la atención de las fuerzas humanas en otros asuntos. Esto provocó que los supers enloquecieran volviéndose máquinas de matar sin mente, siendo cazados tanto por demonios como por humanos. La batalla que puso fin a la guerra de la Place sucedió en las profundidades del Gran Bosque. La Place había arrasado con las fortalezas arboladas de la gente bestia y se había internado en el bosque con sus fuerzas. No fue hasta que las fuerzas humanas lograron un contraataque liderado por Perugius, quien se había hecho con una fortaleza olvidada hacia milenios. La fortaleza en cuestión era un castillo en ruinas y consumido por el tiempo, aunque, para su suerte, aún era funcional. Con ayuda de Urupen él logró reacondicionar la fortaleza flotante poniéndola en condiciones óptimas para ir a la batalla. No solo eso, en su interior se encontraron con los pergaminos e indicaciones necesarias para invocación de espíritus. Eran tiempos desesperados, así que Perugius no dudó en usarlos. Fue así como el joven dragón se hizo con 11 invocaciones, todas leales a él y lo suficientemente poderosas como para marcar una diferencia en la guerra, aunque claro, cuando llegaron con la Place nada de eso sirvió. La batalla final ocurrió en el Gran Bosque. Un contingente de fuerzas combinadas de humanos, gente bestia, elfos y enanos lanzaron un asalto masivo y desesperado ante el dios demonio. Miles murieron en minutos. Con un mero hechizo la Place podía reducir a cenizas a cientos de enemigos. La verdadera batalla comenzó cuando una fortaleza flotante había arribado al lugar. En ella estaban Perugius y sus compañeros, además de refuerzos y sus 11 sirvientes incluyendo a Silvaril. Con un poder de ataque de esta magnitud, tenían las de ganar, pero, uno nunca obtiene algo sin dar algo más a cambio. Habían pasado unas 2 horas desde el inicio del asalto, las fuerzas demoníacas habían sido derrotadas luego de una total carnicería, solo la Place quedaba, pero él no cayó sin pelear. La fortaleza había caído, en su interior, Perugius estaba con apenas fuerzas, sus sirvientes habían sido destruidos en poco tiempo, Silvaril estaba tirada a un lado, su espalda sangraba sin parar puesto que la Place le había arrancado las alas, moriría pronto por desangramiento. Kalman había caído, si bien no había muerto no estaba en condiciones de pelear. Reida y Reidar había muerto. Al final la fuerza combinada de los 2 primeros dioses del agua no fue suficiente para parar los embates de la Place. Perugius apenas se mantenía consciente, frente a él, a unos cuantos metros divisó a su amigo, el dios dragón Urupen combatiendo contra la Place. Habían logrado desgastar mucho al dios demonio, sin embargo este aún se mantenía de pie, cubierto de heridas pero aún con la capacidad de pelear. Perugius intentó levantarse, quería ayudar a su amigo. Urupen apenas estaba resistiendo a los ataques de la Place, sabía que en cualquier momento Urupen cedería ante sus heridas y la Place aprovecharía esto para darle el golpe final. Sentía que iba a caer en la inconsciencia hasta que escuchó la voz de su amigo. Perugius. Levantante. No te rindas ahora.
Gritó Urupen mientras lucha desesperadamente contra Laplace, su cabello platinado ondeaba con la misma intensidad que el cabello verde oscuro de Laplace, quien tenía una expresión de furia en su rostro. Tienes que hacerlo. Te conseguiré tiempo y... Justo en ese momento, Laplace había logrado evadir la barrera que protegía en cuerpo de Urupen y su mano se hundió en un costado del dragón atravesando su carne. Urupen apretó sus dientes por el dolor, intentó defenderse pero Laplace usó su mano libre y una llamarada monstruosa salió de su mano envolviendo todo el cuerpo de Urupen calcinando casi todo su cuerpo. Ese fue un daño crítico para Urupen, seguía vivo, pero ya no tenía fuerzas para luchar. Laplace lo miró furiosamente, su cuerpo estaba lleno de heridas, tenía un agujero en el hombro que Kalman le había hecho, perdió un ojo gracias a Urupen y no podía usar magia de curación debido a que Perugius había usado un círculo mágico de anulación reduciendo enormemente los efectos curativos de Laplace, pero aún así no fue suficiente. Urupen, has sido una piedra en mi zapato por un largo rato, hazme un favor y muere de una vez. Dijo Laplace tirando el cuerpo calcinado de Urupen a un lado. Urupen se estaba curando pero no lo lograría a tiempo, tenía que hacer algo para llamar la atención de Laplace quien estaba yendo a rematar a Perugius. Justo en ese momento recordó algo, recordó al dios de la técnica Laplace, este tenía un parentesco increíble con Laplace, lo conocieron hace algún tiempo, si bien no era un enemigo tampoco era un amigo, sin embargo este les había hecho una pregunta cuando lo conocieron: ¿qué significa el nombre dios humano para ustedes? Fue una pregunta simple pero tensa, puesto que el dios de la técnica los estaba mirando intensamente mientras respondían. Fue ahí cuando Urupen tuvo una idea para darle a Perugius algo más de tiempo. Laplace caminó hacia Perugius con algo de dificultad, debido a que una de sus piernas fue dañada por Reidar antes de morir, sus ojos estaban inyectados con sangre, la furia inundaba su rostro mientras se acercó al moribundo dragón. Perugius, niño estúpido, esto no tenía nada que ver con ustedes, pero aún así tuvieron que intervenir, tuvieron que meterse en mi camino, tuvieron que evitar que cumpla con mi misión. Dijo Laplace secamente mientras se paró frente a Perugius, quien estaba intentando ponerse de pie. Tú nunca vas a ganar, Laplace. Juro que te haré pagar por todas las vidas que Perugius no pudo terminar de hablar gracias a la fuerte patada que Laplace le propinó en el estómago, esto le hizo rodar un poco y quedar boca arriba. Laplace caminó hacia él una vez más y puso su bota por en la garganta de Perugius comenzando a pisar. ¿Solo sabes decir tonterías? ¿Es que no lo entiendes? Tú, Urupen, Kalman, nadie lo entiende, ¿no saben que esto es por un bien mayor? Dijo Laplace mientras pisaba con fuerza la garganta de Perugius, quien se estaba esforzando por respirar. Si tan solo lo entendieran, podríamos haber trabajado juntos para poder terminar esta farsa, pero tuvieron que estar del lado incorrecto de la historia. Declaró Laplace despectivamente mientras pisó con fuerza la garganta del joven dragón. Luego de torturarlo por un momento decidió dejarle respirar. Perugius inhaló el aire desesperadamente hacia sus pulmones, tomándole un poco el poder hablar de nuevo. Incorrecto. Hasme matado a millones. ¿Cómo puede ser eso correcto? Gritó Perugius con sus ojos ardiendo de furia, no podía creer que Laplace considerara correcto una masacre sin precedentes como esta. Laplace solo rodó los ojos con molestia y se agachó solo para tomar a Perugius del cuello levantándolo y quedando cara a cara con él. Si tan solo entendieras, Perugius, esto es necesario, cuando mate a todos los humanos, lo habré debilitado lo suficiente, justo ahí tendrá una oportunidad de matarlo definitivamente, justo ahí podré arrancarle la cabeza personalmente. Dijo Laplace con su voz sonando cada vez más y más furiosa y cargada de ira y resentimiento hacia alguien en particular. Ustedes no han sido más que una molestia, un horrible contratiempo, cuando los mate ya nada me impedirá terminar lo que empecé, así que adiós, Perugius, no fue un gusto conocerte. Perugius estaba desesperado, estaba a punto de ser asesinado, sus dientes estaban apretados con fuerza, no podía parar de sudar y su mente estaba al máximo buscando una manera de salir de esta situación. Justo antes de que el puño de Laplace atraviese su carne, una voz más resonó en el salón de la fortaleza. Laplace. Gritó Urupen, quien había curado casi todo su cuerpo, aunque ya casi no tenía poder mágico. El dios dragón se puso de pie a duras penas y fijó su mirada en el hombre de cabello verde. ¿Quién es el dios humano? Responde. Los ojos de Laplace se abrieron como platos ante la mención de ese nombre, incluso Perugius quedó algo desconcertado, pero su desconcierto se volvió miedo, vio como el rostro de Laplace se tornó rojo de la ira, sus venas comenzaron a marcarse y apretó los dientes con tanta fuerza que podía oírlos rechinar. ¿Tú, de dónde sabes ese nombre?
dijo Laplace mientras soltaba el cuello de Perugius, quien cayó secamente al suelo. Urupen se plantó en donde estaba viendo cómo tenía toda la atención de Laplace, miró a Perugius de reojo, asintiendo levemente hacia él. Perugius supo de inmediato lo que debía hacer, así que reunió el poco poder mágico que tenía para lanzar un último ataque. Si quieres saberlo, primero tendrás que matarme, dijo Urupen con firmeza, preparándose para el ataque inmediato, pero lo que pasó primero lo dejó desconcertado. Laplace se tomó la cabeza, sintiendo como el dolor y la ira lo invadía. Dios humano, tú, maldito, debo mataré, Dios humano, Dios humano. Laplace soltó un grito tan desgarrador que sonaba más como el de una bestia. Perdiendo toda razón, Laplace se lanzó hacia Urupen como un animal rabioso listo para matar. Ambos chocaron y un nuevo combate había comenzado. Perugius trabajó rápidamente en su ataque final, reuniendo todo su poder mágico en una esfera de energía pura que en teoría debería pulverizar el cuerpo de Laplace y darles la victoria. Laplace ya estaba muy dañado, así que un ataque así recibido de lleno sería decisivo. Lo tenía casi listo, solo necesitaba un minuto más, solo un minuto más y pondría fin a esta guerra. Sin embargo, su concentración se tambaleó al ver cómo Laplace había atravesado el pecho de Urupen. Su brazo atravesó su carne de lado a lado. No conforme con eso, Laplace elevó su brazo metido en el pecho de Urupen y abrió su carne hasta el hombro. La sangre y órganos fueron esparcidos por el suelo y Urupen cayó al suelo, muerto. Perugius quería llorar, vio cómo su amigo fue brutalmente asesinado por Laplace, vio cómo el brillo en sus ojos se apagó y cómo exhaló su último aliento. Su ataque estaba casi listo, solo 50 segundos más, pero no tenía esos segundos. Laplace ya estaba caminando hacia él, ya no estaba en una rabia asesina, pero aún así se disponía a terminar de matar a Perugius. Laplace se detuvo a meros metros de él, extendiendo su mano hacia el joven dragón. Ya sabía cómo matarlo, usaría magia de viento y lo decapitaría. Perugius solo necesitaba 40 segundos, solo 40 segundos y todo habría acabado, pero ya no había tiempo. Estaba por resignarse, aceptar que había fallado y que la muerte era lo que se merecía, pero en ese momento pasó algo inaudito. Una lanza blanca había atravesado el pecho de Laplace. Justo antes de matar a Perugius, una lanza había atravesado el pecho del dios demonio. Laplace estaba desconcertado, no lo entendía. Calman estaba inconsciente, Silvaril estaba casi muerta, Reida y Reidar estaban muertos y Urupen también. Solo quedaba Perugius. ¿Entonces quién? Laplace miró por encima de su hombro y su rostro perdió algo de color al ver quién lo atacó por la espalda. Era un hombre joven, se veía como alguien a finales de sus 20, tenía un cabello verde corto, además de una gema roja en su cabeza. Laplace lo reconoció de inmediato. Ruiger Superdía. Pero ¿cómo? Tú deberías estar muerto, gritó Laplace. Su grito era más por ira que por dolor. Ruiger, antiguo sirviente y líder de los Supers, Laplace le dio por muerto luego de que estos enloquecieran y se volvieran bestias sangrientas, pero ahí estaba, detrás de él y con una lanza atravesando su pecho. Mi odio por ti fue lo único que me mantuvo vivo, respondió Ruiger. Sus ojos estaban cargados de una ira infinita y un deseo profundo de venganza. Había lágrimas bajando por sus mejillas, eran lágrimas de dolor, ira y remordimiento, lágrimas provocadas al recordar todo lo que le hizo a su gente y su familia bajo el control de las lanzas que Laplace les había dado. Esto es por mis hermanos y hermanas, mi familia, mi hijo, gritó Ruiger retirando rápidamente la lanza y comenzando a apuñalar a Laplace sin parar. Toda su espalda fue cubierta de agujeros hechos por la lanza de Ruiger, lanza que alguna vez fue de su hijo, mismo hijo que él mató en su locura y que ahora usa su lanza para nunca olvidarlo. Laplace había recibido un daño crítico, sus pulmones, estómago, corazón y demás órganos fueron destrozados, pero lo peor estaba por venir. Perugius había terminado su hechizo que lanzó hacia Laplace, quien no pudo defenderse o esquivarlo, recibiendo la explosión de lleno. Todo había terminado, solo Perugius y Ruiger quedaban en pie. Ellos se miraron mutuamente, habían luchado en el pasado, pero dadas las circunstancias, ambos hicieron una tregua silenciosa. Perugius no esperaba verlo aquí, pero de no ser por él entonces habría muerto. Laplace cayó de rodillas, su cuerpo estaba destrozado por decirlo menos. Si bien tenía poder mágico aún, no tenía la fuerza para usarlo. Laplace lo sabía, había perdido, a menos que... Te lo dije, Laplace, que pagarías por eso. Se acabó, perdiste, dijo Perugius entre jadeos mientras miraba al dios demonio arrodillado ante él. Los ojos casi sin vida de Laplace se fijaron en Perugius, su cuerpo inerte apenas se movía, pero su boca logró articular unas breves palabras. ¿Qué, que se acabó, dices?
Preguntó Laplace vagamente, su voz sonaba distante, pero cargada de una resolución absoluta. Perugius lo notó en sus ojos casi muertos, a pesar de las circunstancias, Laplace aún no había terminado. Seré yo, quien decida eso. En un último arrebato de furia, el poder mágico de la placa explotó con fuerza, haciendo retroceder a Perugius y Ruiger. Laplace levantó sus manos al aire y comenzó a canalizar todo el poder mágico que le quedó, usando una técnica creada por la raza dragón y que estaba grabada en su mente. No lo sabía con seguridad, pero el conocimiento de esta técnica ya estaba grabado en su cerebro desde el primer momento de su existencia. No pienso rendirme. No cuando he llegado tan lejos. Tengo que matarlos. Tengo que matar a todos los humanos. Gritó Laplace mientras preparaba su técnica final. Perugius reconoció esa técnica, Urupen se la había enseñado, consistía en usarla antes de morir. Esta técnica arrancaba el alma del usuario y la dividía en pequeños fragmentos o rasgos de sí misma. Estos rasgos eran enviados al futuro y buscarían un cuerpo en el cual el usuario pueda reencarnar. Tengo que matarlos a todos. Humanos. Humanos. Dios humano, de Dios humano. Juro que te mataré. Esas fueron las últimas palabras de Laplace antes de terminar la técnica. Su alma fue arrancada de su cuerpo y enviada al futuro. Su cuerpo, ya destrozado, se convirtió en polvo que fue arrastrado por el viento. Perugius y Ruiger quedaron anonadados, más que nada Perugius. Ruiger no lo sabía, pero Perugius sí. Laplace se escapó al futuro, no había muerto, envió su alma al futuro distante para buscar un nuevo cuerpo en el cual renacer. Esto no fue una victoria, fue un retraso. La muerte del dios demonio Laplace marcó el final de la tercera gran guerra entre humanos y demonios. Esta guerra trajo cambios sustanciales al mundo. En primer lugar, la magia de teletransportación fue prohibida en todo el mundo tanto por humanos como demonios. Los libros sobre la misma fueron buscados y quemados, las personas que sabían de ella fueron asesinados y los círculos esparcidos por el mundo fueron destruidos casi por completo, quedando solo un puñado. Los demonios firmaron su rendición tras la muerte de Laplace y se retiraron al continente demoníaco. Los supers fueron cazados como animales, quedando casi extintos. El único miembro conocido de esta raza es Ruiger Superdía, popularmente conocido como The Aden. Perugius, luego de darles a sus amigos caídos un entierro digno, reparó la fortaleza flotante con ayuda de sus sirvientes y Silvaril, quien sobrevivió y recuperó sus alas. La fortaleza fue bautizada como Martillo del Caos. Perugius se internó en la misma y abandonó Asura luego de despedirse de su amigo Gaunis, volviéndose el rey dragón acorazado. Perugius Dola, un nómada que vaga por el mundo en su fortaleza flotante bajo el juramento de esperar el renacimiento de Laplace y matarlo definitivamente para vengar a sus amigos. En cuanto a la humanidad, estos estaban casi en la ruina. Solo el reino de Asura logró recuperarse en los primeros años después de la guerra, gracias al diligente trabajo del rey Gaunis, quien en agradecimiento a Perugius fundó un nuevo calendario llamado el calendario del rey dragón acorazado. Kalman por su lado se retiró al continente demoníaco a vivir con su esposa Atofe y criar a su hijo Alex, transmitiéndole todo su conocimiento para que en un futuro Alex Rybak se convierta en el segundo dios del norte. Y así fueron los sucesos ocurridos durante la guerra de Laplace. Uno se preguntaría por qué contar estos sucesos, pero no era un simple relato, eran los recuerdos de Perugius, recuerdos que estaban pasando frente a sus ojos, algo que solo ocurre antes de morir. El salón principal de su fortaleza quedó gravemente dañado luego del combate, todos sus sirvientes fueron eliminados, Silvaril fue brutalmente asesinada, sus alas fueron arrancadas y no conforme con eso usaron sus propias alas afiladas como cuchillas para cortarle la cabeza. Él mismo no estaba ileso, había usado cada truco, cada plan, cada trampa y cada estrategia que tenía guardadas para Laplace, todo lo había usado contra este hombre, y si bien estuvo muy cerca de matarlo, al final fue él quien terminó perdiendo. Lo subestimo por ser un mortal, lo subestimo por ser joven, lo subestimo por ser un humano, fue arrogante, lo reconocía y este era su castigo. Fin del juego, dragoncito. Declaró Rudeus mientras le arrancaba la garganta a Perugius. Rudeus estaba hecho trizas, él también había subestimado a Perugius, pagó caro por eso. Perugius cayó pesadamente al suelo mientras que su sangre comenzó a teñir el suelo, sus ojos se elevaron hacia Rudeus, quien tenía una sonrisa juguetona en su rostro, sus heridas lentamente estaban sanando, era un proceso muy lento debido a que su cuerpo seguía luchando contra el poderoso veneno que había ingresado en su cuerpo. No te preocupes, prometo que cuidaré muy bien tu fortaleza, quizás le haga uno que otro retoque, pero en general me gusta el lugar, ya veré qué hacer con él.
dijo Rudeus soltando un leve suspiro de agotamiento. Perugius, aun mientras se ahogaba con su sangre, miró a Rudeus con odio y resentimiento. Rudeus Greybat. Murmuró Perugius llamando la atención de Rudeus, quien se agachó y lo miró fijamente. Su sonrisa desapareció por completo siendo reemplazada por una expresión de molestia y cansancio. Oye, no me mires así, te recuerdo que tú fuiste quien intentó matarme primero, es decir, sé que fue un poco imprudente que haya invocado a Kisirika pero al final no pasó nada, ¿no? Pero tú tenías que alarmarte por nada, y bueno, lo hecho está, ahora solo hazme el favor y muere. Sin más que decir, Rudeus se puso de pie y se dio la vuelta para irse del salón principal de la fortaleza. Anami, nos vamos, luego regresaremos a limpiar. Entendido, amo Rudeus. Respondió el espíritu parado a un lado del salón. Anami participó activamente en la pelea, su cuerpo fue dañado terriblemente pero unos días de recuperación bastarían. Justo antes de irse, Rudeus giró su cabeza y miró al dragón ahogándose bajo un charco de su propia sangre. Adiós Perugius, no fue un gusto en conocerte. Dijo Rudeus finalmente antes de irse. Los ojos de Perugius se abrieron como platos. Esas fueron las mismas palabras que Laplace le dijo hacía todos esos años. Si tan solo hubiera sido más precavido, más preparado y cauteloso, quizás habría evitado todo eso, pero ya era tarde. La conciencia de Perugius se desvaneció y el rey dragón acorazado murió ese día. Cuando Rudeus salió del palacio, se encontró con una mujer joven de cabello negro mirando hacia él con una expresión acomplejada, tristeza, remordimiento y dolor. Rudeus se le quedó mirando por un momento antes de suspirar. No me mires así, lo que hice lo hice para ayudarte, porque eres mi amiga y los amigos se ayudan, ¿no? Prometí que buscaría una cura para tu condición, así que no intentes hacerme sentir mal, Nanaoshi. Dijo Rudeus tranquilamente mientras miraba a la mujer frente a él. La expresión de Nanaoshi era complicada, ella nunca quiso que las cosas pasaran así, pero tampoco pudo evitar que su mejor amigo y su mentor se mataran entre sí, por más que intentó mediar entre los dos. Por Ams que le rogó a Rudeus para que no hiciera todo eso, todo lo que pudo hacer fue quedarse callada mientras seguía a Rudeus a un círculo de teletransportación afuera del palacio. ¿Cómo vamos a proceder ahora, amo? Preguntó Anami mientras caminaba junto a Rudeus, quien ya estaba pensando en cómo proceder. Lo mantendremos en secreto, nadie debe saberlo de momento, sobre todo Sylvie. ¿Está seguro de que quiere ocultarle esto a ella? Sería prudente que ella y Ariel sepan. Eso solo causaría más problemas, además de que esos políticos se volverían locos sabiendo que ese viejo dragón se murió. Lo mantendremos en secreto por ahora, hasta entonces, solo debemos trabajar duro. Con todo eso dicho, los tres subieron al círculo de teletransportación retirándose de la fortaleza flotante. ¿Cómo fue que llegaron a suceder estas cosas? Solo hay que retroceder unos cuantos meses. En medio del bosque, a unas 3 horas de distancia de Sharia, habían dos personas sentadas en unas piedras rodeados de nieve y árboles. Uno era un hombre joven de unos 17 años, mientras que la otra persona era una niñita de unos 9 o 10 años. Muy bien Julie, ¿sabes qué haremos ahora? Preguntó Rudeus tranquilamente mientras miraba a la pequeña niña sentada frente a él. Julie se veía algo tímida y un poco asustada, pensando que harían lo mismo que la última vez, que la metería a un círculo de roca junto a un treante aterrador, pero, él ya había dicho que no sería así, lo que en parte logró aplacar su miedo. No lo sé, papá. Respondió Julie tímidamente mientras jugaba con sus dedos. La niña tenía ropas para el frío de pies a cabeza por lo que Rudeus no tenía que preocuparse de que ella pase frío. Bueno, este día te haré unas cuantas pruebas. Me gustaría saber qué tanto has mejorado en tu magia de tierra, además de que me gustaría que hagas algo más que solo figuras, ¿entendido? Dijo Rudeus poniéndose de pie y acercándose a Julie. Rudeus extendió sus brazos hacia ella y la cargó suavemente. Julie gustosamente aceptó ser cargada y envolvió sus pequeños brazos alrededor del cuello de quien a sus ojos era como su padre adoptivo. Empecemos con algo simple, haz una figura, ¿qué tal de, ya sé, haz una de Sanova? Pidió Rudeus sonriendo levemente hacia la pequeña niña. Julie usó una de sus manos y cerró sus ojos tratando de concentrarse un poco. La imagen de Sanova, su cuidador y uno de sus maestros se le vino a la mente. Al mismo tiempo, concentró poder mágico en la palma de su mano. Su mana fluyó libremente desde su cerebro hasta las puntas de sus dedos materializando una piedra circular. Eso no era más que el primer paso.
Esa piedra comenzó a moverse como si fuera un líquido, los pedazos innecesarios cayeron al suelo y se endurecieron al tocar el mismo, la piedra fue perdiendo pedazos y ganando forma, cada vez más humana y detallada, pantalones, cabello, lentes, ojos, pupilas, orejas y demás. Julie plasmó a Sanova tal y como lo recordaba, y al final, la figura quedó completa. En sus primeros días de entrenamiento esto le habría tomado días, pero ahora, hacer este tipo de cosas solo le tomaba un máximo de 20 a 30 segundos. Aquí está, papá. Julie tomó la figura en sus manos sosteniéndola frente al rostro de Rudeus. Rudeus miró la figura por unos breves segundos buscando alguna imperfección, luego de unos 10 segundos se dio cuenta de que no existía ninguna. Sanova quedó perfectamente plasmado en la figura, hasta las hebras sueltas de su cabello estaban bien detalladas, eso solo le hizo sonreír ante el talento de Julie. Oh, está perfecto Julie, buena chica. Respondió Rudeus usando una mano libre para revolver el cabello anaranjado de Julie, quien solo se derritió ante las caricias de Rudeus. Un momento después, Rudeus bajó a Julie y la dejó en el suelo. La niña levantó la cabeza con algo de confusión y tristeza, esperando que su padre la cargara otra vez. Ahora intentemos algo diferente, haz una figura, pero no uses tierra creada por ti misma, usa la tierra que tienes a tu alrededor, y por cierto, que la figura sea mucho más grande esta vez. Las órdenes de Rudeus fueron claras para ella, esto era otra prueba que ella cumpliría con gusto. La niña se dio la vuelta y extendió sus manos hacia la tierra cubierta de arena, intentó hacer el mismo proceso de siempre, la tierra bajo la arena comenzó a moverse ligeramente, pero Julie sentía resistencia, sentía como le costaba, era muy diferente manipular un elemento externo a uno creado por ti. Si sientes dificultad, trata de tocar la tierra, eso podría ayudar. Dijo Rudeus tranquilamente mientras se sentó en la nieve junto a ella. Julie escuchó las palabras de su maestro y guiada por las mismas, se agachó sobre sus rodillas y llevó sus pequeñas manos hacia la nieve, con suavidad y lentitud, ella presionó sus manos contra la nieve y comenzó a hundirlas, sintió el frío intenso de la nieve cubriendo sus manos, al menos 30 centímetros de nieve cubrían la tierra, por lo que tuvo que hundir sus manos más y más. No fue hasta luego de un momento que sus manos lograron hundirse en la fría tierra, su cara se llenó con algo de sorpresa y desconcierto, podía sentir la tierra rodeando sus manos y metiéndose debajo de sus uñas, pero eso no era todo, podía sentir el poder mágico que corría bajo la tierra, el mismo que usaban los Treants para nutrirse y crecer y que otros monstruos usaban como sustento. Se sentía como una suave brisa soplando contra sus manos aun cuando éstas estaban enterradas. Ella cerró sus ojos para meterse más en esta sensación, todo esto bajo la mirada de Rudeus. Lo haces bien Julie, sigue así, estás tremenda, solo tienes que, excavar profundo. Dijo Rudeus con tranquilidad mientras levantó un dedo hacia el frente y lanzó un leve proyectil de tierra que impactó a un Treant que intentaba acercarse como si fuera un zombie. El proyectil lo pulverizó de manera instantánea. Aún así, Julie estaba tan concentrada que no se dio cuenta de eso, ella estaba siguiendo las palabras de su maestro, excavar profundo. Se decía que los magos de tierra de nivel divino estaban tan conectados con el elemento que a veces dormían directamente sobre la tierra para reforzar su relación con el mismo. No era como los magos de agua o los magos de fuego, era algo mucho más profundo, dado que la tierra estaba en todos lados, esta te daba cimientos para construir un hogar, te daba los alimentos que consumes y te daba los árboles que te proporcionan sombra. Lentamente, Julie comenzó a hundir más y más sus brazos en la tierra, al inicio solo sus muñecas estaban hundidas, pero lentamente fue metiendo más y más hasta que sus codos quedaron metidos en la tierra. Julie podía sentir cada red de poder mágico que recorría bajo la tierra, era como una gigantesca telaraña, que unía todos los hilos de mana que se extendían de manera infinita. Oye, tampoco te dejes llevar, Silpy va a enojarse si me quedo mucho tiempo afuera. Dijo Rudeus mientras le daba a Julie una pequeña palmada en la cabeza regresándola a la realidad. Lo siento, papá. Respondió Julie con algo de vergüenza. Ella dejó de deleitarse con la sensación y se centró en la tarea de Rudeus, comenzó a condensar su poder mágico el cual se combinó con el poder mágico del suelo. Lentamente una roca de unos 3 metros de circunferencia se levantó de entre la nieve, una de las manos de Julie salió de la tierra y apuntó directamente hacia la roca la cual comenzó a fundirse, las partes innecesarias se dieron dejando lo más importante. Ella pensó en hacer otra figura de Sanova pero esta vez se inclinó por otra persona, una más especial para ella.
Al ser de dimensiones más grandes, ella tardó un poco más en terminar, pero el trabajo quedó hecho. Luego de un minuto una estatua de unos 3 metros de alto del propio Rudeus quedó terminada, logrando hacer que Rudeus abra un poco la boca. Oh, asombroso Julie, a ver qué tal. Rudeus se levantó rápidamente del suelo y se acercó a la estatua. Era una réplica exacta de él mismo pero de roca y tierra, cada detalle de él estaba hecho a la perfección. Rudeus incluso dio un par de vueltas alrededor de la misma, admirándose a sí mismo con curiosidad. Wow, así que así de asombroso me veo, Me gusta, dijo Rudeus sonriendo levemente antes de fijar su mirada en Julie. Ok Julie, ya puedes parar, te vas a resfriar a este paso. Sin más que decir Julie retiró su otro brazo de la arena y agitó ambos brazos, quitando la nieve y la tierra de sus brazos. No mucho después Rudeus se acercó a ella y la cargó en sus brazos, nuevamente emprendiendo el regreso a la ciudad. ¿Lo hice bien, papá? Preguntó Julie suavemente, fijando su mirada en el rostro de Rudeus. Su aliento era visible por las bajas temperaturas y su cabello ondeaba levemente por la fría brisa. Rudeus miró hacia Julie tan pronto como ésta hizo su pregunta y le ofreció una cariñosa sonrisa. Bien. Eso estuvo genial, estás mejorando más rápido de lo que esperaba. Sigue así Julie, eres una buena chica. Respondió Rudeus además de acariciar la fría mejilla de Julie haciéndola muy feliz. Ella solo se limitó a apretar el agarre que sus pequeños brazos tenían sobre el cuello de Rudeus. No planeaba soltarlo hasta que regresen a la ciudad. Aunque, mientras se iban Rudeus notó algo moviéndose entre los árboles, giró su cabeza a la izquierda y vio a 2 armadillos del tamaño de vacas caminando entre los árboles con unos 6 armadillos más pequeños. Rudeus se quedó con la boca abierta al verlos. Mierda, resisten climas fríos. Murmuró Rudeus antes de seguir su camino. ¿Me estás diciendo que el Inalí se va a casarse? Dijo Paul algo aturdido mientras se recostó en el sofá. Era de noche. Paul acababa de llegar de su trabajo en el cual no hace absolutamente nada más que acompañar a Ariel. En la sala solo estaban el Rudeus además de su hija Alina, quien estaba en el regazo de Paul. Claro, hoy Cliff me dio las invitaciones, todos estamos invitados, tú, yo, Aisha, Norm, prácticamente todos. Dijo Rudeus abriendo una bolsa de papel llena de invitaciones para todos los miembros de la familia. Paul soltó un leve suspiro mientras acariciaba la cabeza de su nieta. Vaya, así que ella y ese Cliff van en serio, Es algo difícil de creer, ¿sabes? Cuando éramos aventureros con tu madre ella siempre decía que había perdido interés en el matrimonio. Bueno, los tiempos cambian, ¿no? Las personas cambian y las opiniones cambian. Sí, supongo que tienes razón, Rudy. Ah, por cierto, casi lo olvido, no pudimos celebrar el cumpleaños número 5 de Aisha y Norm, pero, el cumpleaños número 10 está muy cerca, deberíamos celebrarlo, ya sabes, algo aquí en casa. Dijo Paul sonriendo mientras imaginaba lo que podría hacer para el cumpleaños de sus 2 niñas. Rudeus no tenía objeción alguna, después de todo en este mundo solo se celebraban los cumpleaños 5, 10 y 15 siendo este último el momento donde ya eres legalmente un adulto. Aunque, ¿qué podríamos regalarles a esas 2? Preguntó Rudeus haciendo que el entusiasmo de Paul desaparezca de inmediato. Después de todo, él había estado tan desconectado de sus hijas que no sabía qué regalarles. ¿Se te ocurre algo? Preguntó Rudeus mientras se levantó del sofá solo para tomar a Alina y llevársela a su lado. La bebé con orejas y cola de gato reconoció rápidamente el aroma de su padre y se aferró con fuerza a él. Rudeus solo le ofreció su dedo y ella comenzó a lamerlo con su lengua rasposa. Bueno, en lo que he estado observando a Norn en la universidad, quizás se me ocurra algo. Espera, ¿observar? ¿Cómo que observar? Preguntó Rudeus levantando una ceja mientras miraba a Paul el cual se había puesto algo nervioso. ¿Estás espiando a Norn en la universidad? Preguntó Rudeus echándose a reír un poco ante la idea de Paul espiando a su hija como una especie de degenerado. Paul soltó un suspiro de vergüenza mientras trataba de explicarse a sí mismo. Vamos, no puedes culparme, es decir, esa universidad está llena de jovencitos de mierda precoces, lo sé porque yo fui uno de esos en su momento. Respondió Paul desde la experiencia. Después de todo él desde muy joven, incluso antes de los 15 ya era todo un Casanova que iba de jovencita en jovencita como si fueran trofeos. Paul creo que estás exagerando solo un poco, es decir, nunca falta un raro pero la universidad es lo bastante segura para evitar eso. Ariel sí que hace un buen trabajo como presidenta. Sí, pero aún no puedo evitarlo, es decir, cuando tienes un hijo y este te dice papá perdí mi virginidad es algo digno de celebrar. Si tú me hubieras dicho eso en su momento habría llorado de alegría y te habría llevado a un burdel para celebrar. Y Eri seguramente nos habría asesinado a los 2 de haber hecho eso.
Ah, sí, probablemente, pero, cuando tu hija te dice papá, perdí mi virginidad ahí ya no es bonito Rudy. Bueno, dejemos esta charla para unos 10 años, ¿sí? Norn aún es muy joven, dudo que tenga alguien que le guste, en cuanto a Aisha, mejor no hablo de ella. Estoy de acuerdo. Paul ya había sido testigo de la extraña fijación que tiene Aisha hacia su hermano, era raro, cuanto menos, es decir, no es como si el incesto fuera algo prohibido socialmente, había ciertas familias nobles que lo practicaban entre primos lejanos, pero Aisha era hermana directa de Rudeus, eso era un no definitivo, Paul estaba algo preocupado por su hija, él sabía que el amor que siente por su hermano no es correspondido y nunca lo será, pero ella parece seguir esforzándose en llamar su atención. Muy bien, en cuanto a los regalos, sé que regalarle a Aisha, dijo Rudeus luego de un momento de haber pensado en quedarle a una de sus hermanas menores. Yo pensaba en comprarle un vestido a las dos, después de todo no tienen nada de ropa así. Opinó Paul cruzándose de brazos intentando pensar en algo más. Eso suena bien, pero están creciendo rápidamente, un vestido les quedará pequeño rápidamente. Mierda, eso es cierto, ¿qué planes regalarle a Aisha? Bueno, ella se ha vuelto muy buena con la jardinería, pensaba comprarle herramientas para eso. Dijo Rudeus mientras miraba a sus alrededores, desde que Aisha aprendió a cómo manipular la vida floral gracias a Anami, ella se ha vuelto muy apegada a las flores, literalmente cada estante, marco y lugar con una base plana tenía una pequeña maceta con una pequeña y hermosa flor hecha por ella, la casa ahora rebosaba de hermosas flores por todos lados, Rudeus pensaba que esto podría volverse algo más que un hobby y le gustaría apoyar a que eso sea así, además, era una buena forma de hacer que Aisha tenga más cosas que hacer en lugar de intentar seducirlo. Oye, eso, no suena nada mal, quizás yo podría comprarle ropas para trabajos que requieran más contacto con la tierra, además de más macetas, pero, aún queda el tema de Norn, no quiero centrarme en una y dejar de lado a la otra. Hablaré con Roxy al respecto, ella es maestra de Norn así que debe saber algo, por ahora dejemos esto para mañana. Cierto. Ah, y deja de espiar a Norn. Lo voy a pensar. Unas semanas después. Ya todo estaba listo, Cliff había estado esforzando sin parar durante estas semanas, Rudeus se encargó del tema de los alimentos con Linia y Pursena, los tres se metieron al bosque y cazaron un par de jabalíes gigantes para que todos los invitados estén bien abastecidos de alimentos. Al final, él estaba frente a la única iglesia de Millis que había en todo Sharia, era bastante similar a una catedral cristiana, con los adornos dorados y demás, filas de bancas llenaban el lugar, al frente había un símbolo de la fe de Millis colgado frente a un ventanal bien adornado por el cual pasaba la luz del sol, y enfrente del mismo había un sacerdote, estaba dando la palabra alabando a Dios. Que nuestro Señor los guíe, los cuide y los tenga en su santa gloria, para guiarlos por el buen camino. Frente al sacerdote había un hombre y una mujer muy bien vestidos, el hombre era bajito, quizás medía 1,60 metros o quizás menos, era Cliff, usando ropas blancas al igual que la mujer rubia frente a él, detrás de ellos las bancas estaban llenas de invitados que observaban en silencio. Si alguna vez alguien busca dividirlos, su escudo sagrado los protegerá, si alguien busca lastimarlos, su espada sagrada los juzgará, y si su amor termina en siendo una farsa, entonces que el fuego de Millis los purifique a los dos. Rudeus era uno de esos invitados, su familia ocupaba al menos 2 bancas, él estaba usando un traje de gala de color negro, al igual que su padre Paul, ambos parecían agentes de los hombres de negro. Silpy y Pursena estaban a su izquierda, mientras que Roxy y Linia estaban a su derecha, frente a Rudeus había una mujer en silla de ruedas, era Eris quien seguía tan inerte como siempre, Rudeus se negó a dejarla sola en casa así que compró una silla de ruedas para traerla con ellos, lo mismo con Zenith, quien estaba con Paul, Lilia, Norn y Aisha en la banca de atrás, además del anciano Gustav Figuies quienes también fueron invitados. En cuanto a sus hijos, Rudeus estaba cargando a 2 de ellos en sus brazos, mientras que Linia y Pursena cargaban a los otros 2. Nunca habían usado ropas así antes, por lo que unos días antes Rudeus salió con todos para comprar algo de ropa elegante para ocasiones así. Fue algo complicado en el caso de Norn y Aisha dado que seguían creciendo, lo que sea que les compré terminaría quedándoles pequeño en 1 o 2 años, le costó algo de tiempo pero terminó encontrando vestidos que eran ajustables, ahora mismo les quedaban algo grandes pero les quedarían excelentes cuando tuvieran 15 y probablemente tendrían que conseguir unos nuevos a los 18 o a los 20.
Rudeus mira levemente al otro lado de las bancas, logró divisar a la princesa Ariel, Luke además de sus dos ayudantes, los cuatro estaban vistiendo ropa absurdamente costosa, algo común considerando que ellos vienen de la realeza y mierdas así. Detrás de ellos habían otros invitados un poco más comunes como Sanova, Julie y Ginger. Rudeus logró conseguirle un vestido similar al de sus hermanas para Julie, igual de ajustable para que le quede conforme ella creciera. Sanova usaba algo digno de un príncipe, mientras que Ginger usaba un vestido algo modesto, pero que servía para la ocasión. Junto a Ginger había una persona incluso más rara de ver que una princesa de Asura, Nanaoshi, vistiendo su uniforme de la academia además de su máscara blanca que hacía imposible ver su rostro. Rudeus logró convencerla de venir luego de unos 5 días de insistencia, aunque no tuvo éxito para hacerla venir con él a comprarse ropa, ni siquiera funcionó decirle que se vería bien en un vestido. A cambio se ganó palabras avergonzadas y un libro en su cara. Mientras Rudeus divagaba, la ceremonia seguía. Cliff Grimoire, ¿juras amar a Elinalise Dragonroad, a ella y solo a ella, hasta que la muerte los separe? Juro amarla hasta mi muerte, respondió Cliff con la cara más seria que Rudeus había visto en él. Ni siquiera en sus experimentos mostraba tal seriedad. Elinalise Dragonroad, ¿juras amas a Cliff Grimoire, a él y solo a él, hasta que la muerte los separe? Juro amarlo toda mi vida. Rudeus no pudo evitar sentirse algo mal por Elinalise. Después de todo, ella era una elfa de pura sangre. En el caso de Silpi, probablemente pasen unos siglos antes de que ella comience a mostrar signos de envejecimiento ya que su sangre de elfo está diluida con sangre humana y bestia, pero Elinalise, pasarán un par de milenios antes de que la primera arruga aparezca en su rostro. Incluso ahora mismo ella ya tiene siglos de vida. Rudeus sospechaba que ella ya estaba viva incluso antes de la guerra de la Place. En cambio Cliff solo era un humano normal. Él vivirá con suerte unos 100 años y se acabó. Elinalise seguramente estaría de luto un tiempo, pero su maldición la forzaría a seguir adelante con su vida sexual y amorosa. En ese caso, el novio puede colocar el collar de Millis sobre su novia. Cliff aceptó cuidadosamente un collar algo pesado de manos del sacerdote. Era una utilería estándar en las ceremonias de boda de Millis, tales como un rosario en una iglesia católica. Supuestamente fue creado a imagen de un collar que Millis usó una vez. Cada iglesia tenía uno propio. Lise, inclínate un poco por favor. Susurró Cliff ya que penosamente no podía alcanzar a Elinalise. XD. Ah, cierto, lo siento, respondió ella bajando su cabeza lo suficiente. Cliff incluso se puso de puntillas para colocar el collar alrededor del cuello de su novia. No fue el momento más cómodo pero ya estaba hecho. Y ahora la novia puede darle a su novio el beso de juramento, dijo el sacerdote sonriendo solemnemente ante la pareja. Será un placer, respondió Elinalise acercando su cabeza a Cliff y dándole un beso en la frente en lugar de en sus labios. Respondió Elinalise acercando su cabeza a Cliff y dándole un beso en la frente en lugar de en sus labios. Oh Dios mío que están en los cielos y que todo lo ves, escucha mi plegaria. Concede a estos dos el regalo del amor y de la felicidad eterna. El sacerdote levantó su bastón el cual tenía una piedra dorada en la punta. La piedra emanó un fuerte brillo dorado que iluminó el salón majestuosamente por un minuto antes de apagarse. Justo en ese momento, el salón estalló en una lluvia de aplausos y vítores. Todos los invitados aplaudieron ante la pareja. Cliff se notaba que estaba conteniendo un poco sus lágrimas, mientras que Elinalise se veía con más compostura, pero no por eso se veía menos feliz. Luego de eso comenzó la comida que seguía a la celebración. Eso fue asombroso. La novia se veía muy hermosa. Aisa y Norn se veían bastante animadas. Ellas ya llevaban un rato hablando sobre lo genial que se veía la boda. Si bien a veces se peleaban, ahora mismo se las veía muy unidas. Las bodas de Millis sí que son románticas, ¿no crees, Norn? Preguntó Aisa mientras llevaba un puñado de frutos secos a su boca. ¿Sí? Yo quiero usar un vestido como ese algún día. Rudeus solo miró a sus hermanas de reojo. Paul estaba junto a ellas con una mirada ansiosa en su rostro. Paul sabía que pronto él debería enfrentarse al dolor de entregar a su hija a otro hombre, aunque Rudeus dudaba que eso pase pronto. Norn hasta ahora no mostraba signos de que alguien le guste, mientras que Aisa, al menos esperaba que ella encuentre su camino. Entonces, Elinalise, ¿ya estás feliz, no? Preguntó Rudeus acercándose a la elfa quien estaba junto a Silp y Ariel. Oh, como no podría estarlo, me costó un poco no llorar, pero créeme, estoy súper feliz. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué te noté suspirando demasiado después de la ceremonia?
Preguntó Rudeus con esa característica sonrisa fastidiosa suya haciendo que Elinalise se ponga algo nerviosa. Ella tomó a Rudeus el cuello de la camisa y se acercó a su oído susurrándole algo. Es que, Cliff ha estado tan ocupado que él, solo ha tenido sexo conmigo 2 veces por semana. Respondió Elinalise con algo de tristeza mientras que Rudeus solo pudo rodar los ojos, en parte él ya se esperaba una respuesta así. Vamos, estás siendo mala con él, sí que se ha esforzado, lo único que hice yo fue conseguir comida. Dijo Rudeus mirando a un lado del salón, había una enorme mesa llena de comida, en su centro había un jabalí asado el doble de grande de una vaca, había varias personas comiendo de él, sobre todo Pursena y Linia quienes lo estaban disfrutando al máximo lo que ellas mismas habían cazado, las dos tenían un pequeño arnés en su pecho, arnés donde Gus y Alina estaban bien colocados y desde ahí podían darles uno que otro pedacito de carne asada que los pequeños despedazaban con sus pequeños dientes, también vio a Nanaoshi en una esquina comiendo de un plato en silencio. Lo sé, pero me ha dejado algo inquieta, ¿sabes? Pero ahora que están casados supongo que no saldrán de su casa en una semana, ¿no? Definitivamente, yo diría 2, por cierto, Rudeus, querido, ¿trajiste lo que te pedí? Pero claro, aquí lo tienes. Rudeus metió su mano en el interior de su smoking y sacó una pequeña botella blanca y transparente de medio litro quizás, la botella estaba bien adornada y contenía un líquido morado en su interior, era un fuerte afrodisíaco que Ariel le había regalado a Rudeus durante su boda, apenas lo había usado ya que no necesita ningún empujón en esa clase de asuntos, la botella tenía más de la mitad de su contenido, este afrodisíaco solía fabricarse en Roa y solía costar unas 100 monedas de oro, pero, con la desaparición de Roa el método para hacerlo se perdió y se volvió absurdamente valioso, siendo que su precio se disparó a las 500 monedas de oro, aunque esa cantidad era totalmente insignificante para Rudeus. Muchas gracias cariño, con esto Cliff me dará como cajón que no cierra por al menos un mes. Respondió Elinalise relamiéndose los labios hambrientamente mientras tomaba la botella de afrodisíaco. Considéralo como mi regalo de bodas, solo trata de darle algo de descanso al pobre Cliff, ¿quieres? No prometo nada Rudeus. Justo en ese momento un hombre alto se acercó a ellos con una caja de madera en una de sus manos, Elinalise no pudo evitar fruncir un poco la cara al verlo. Paul. Elinalise, felicidades, por tu boda. Respondió Paul con algo de nervios mientras miraba a su antigua amiga de aventuras. Espero que no vengas a hablar de mí o de mi Cliff. Respondió ella sonando un poco malhumorada. Ah. No, claro, que no, todo lo contrario de hecho. Respondió Paul negando con una mano, con la otra extendió la caja hacia Elinalise. He visto a ese Cliff y se nota que es un buen tipo, digo, sé que tu condición podría ser desafiante pero... Mira, sé que aún me odias por lo que pasó hace todos esos años pero, espero que puedas aceptar esto. Paul le pasó a Elinalise la caja, era una caja algo grande, Elinalise la abrió solo para llevarse una sorpresa, en su interior habían muchos pañales, un par de biberones y mucha ropa para bebé, tanto para niño como para niña, pero lo más sorprendente era que había una buena suma de dinero, Elinalise cerró la caja y miró hacia Paul, quien estaba junto a Rudeus rascándose la cabeza nerviosamente. Paul, esto es... Sí, sé que no tienen hijos pero conociéndote no tardarás en quedar embarazada, además, ahí está todo el monto que me llevé aquella vez, sé que, no fue correcto, ni justo tomar todo nuestro dinero, huir con Zenith y dejarlos en la quiebra a ti, Ghislaine, GS y Talando, así que espero que puedas aceptar eso, además de mis disculpas claro. Respondió Paul con algo de nervios esperando una respuesta negativa, pero todo lo que recibió fue una cálida sonrisa por parte de su vieja amiga. Está bien, Paul, acepto tu regalo, y tus disculpas, entonces, camaradas otra vez. Preguntó ella extendiendo su mano hacia Paul, el hombre se vio algo sorprendido pero no tardó nada en sonreír y tomar la mano de Elinalise. Mierda, pero claro que sí, como quisiera que Zenith esté despierta, podríamos buscar a Ghislaine y los demás, tal vez revivir nuestros días de gloria. Me temo que muy probablemente esos días nunca vuelvan, pero, estoy feliz con lo que tengo, tú también deberías estarlo, después de todo eres abuelo. Vamos, no lo digas en voz alta, no quiero sentirme viejo todavía. Respondió Paul sonriéndole a su vieja amiga. Elinalise miró a Rudeus quien estaba detrás de Paul, Rudeus solo le guiñó el ojo dándole luz verde para molestar a Paul, Elinalise sonrió con algo de malicia y volvió a ver a Paul. ¿Sabes, Paul, ahora que lo pienso, técnicamente tú eres mi hijo ahora? El rostro de Paul perdió todo color de inmediato al oír eso. Dado que tu hijo está casado con mi nieta, eso lo hace mi nieto también, por lo que en cierto modo tú eres como mi hijo ahora.
El rostro de Paul se torció del miedo al oír eso y rápidamente se dio la vuelta tomando a Rudeus de los hombros. Rudy, creo que el Inalise ya bebió mucho, ¿y qué tal si regresamos a casa? Ya sabes, para descansar. Rudeus no le prestó atención a Paul y lo dejó para sufrir con el Inalise ante el hecho que es familiar suyo ahora. Rudy. Vamos Rudy, no me dejes con ella. Se quejó Paul mientras que Rudeus se acercó a Silpi quien estaba charlando con Ariel y le dio un fuerte abrazo por detrás asustándola un poco. Ah. Rudy, ¿qué sucede? ¿Ya quieres que volvamos a casa? Preguntó Silpi mirando a Rudeus por encima del hombro. Rudeus la levantó un poco del suelo y la alejó de Ariel y Luke. Estoy bien, solo quería divertirme un poco, ya sabes, como solíamos hacer. ¿No te referirás a cuando nos íbamos a una posada durante mis días libres para...? Bueno, no me refería a eso, pero también suena bien. Rudeus cargó a Silpi por ahí por un momento hasta que vio a Norn y Aisa comiendo cerca de la mesa. Norn se acercó a Rudeus y le dio una mirada de desaprobación. Hermano, estamos en público, trata de controlarte un poco, ¿sí? Al menos hasta que regresemos. Dijo la niña cruzándose de brazos y mirando firmemente a su hermano mayor quien miró un segundo hacia Silpi. Silpi solo asintió hacia él y fue soltada por Rudeus quien se acercó a su hermana menor. ¿Sabes qué escuché? Esto fue lo que escuché, guau. Estoy celosa y también quiero un abrazo, ¿sabes? Como soy tan buena persona te daré uno, ven aquí. ¿Qué crees que haces? Aquí no. Norn no pudo escapar de los brazos de Rudeus y fue levantada y abrazada a la vez. La pequeña ardió de vergüenza por las miradas que algunas personas daban hacia ellos, se retorció en los brazos de Rudeus por unos segundos antes de ceder y devolver el abrazo. ¿Sabes? Como se acerca tu cumpleaños me gustaría regalarte a ti y Aisa algo especial, ¿tienes algo que te guste? Preguntó Rudeus levantando un poco más a Norn quien aún con su vergüenza trató de mantener un poco de tranquilidad. Creo que el vestido que compraste es más que suficiente, hermano. Respondió Norn desviando la mirada constantemente tratando de no verlo a la cara. Vamos, pero eso fue por la ocasión, algo que tú quieras, no lo sé, libros tal vez. Quizás unos zapatos. Preguntó Rudeus mientras sujetaba a la niña con fuerza. Norn estuvo algo pensativa por unos momentos, su mirada divagó por todos lados hasta que aterrizó en Lilia. Ella estaba junto a Paul vistiendo un hermoso vestido. Paul estaba cargando a su nieta Lucky mientras que Zenith, sentada en una silla de ruedas, cargaba a su nieto Itadori. Si bien ella no parece reaccionar del todo, sí que está recuperando sus acciones motrices, tales como caminar, comer, incluso bañarse por su cuenta, pero Norn no se fijó en ellas, su mirada se fijó a la otra mujer en silla de ruedas junto a su madre, Eris, a diferencia de su madre, quien poco a poco recuperaba movilidad. Eris estaba totalmente inerte, con los ojos cerrados y el cuerpo quieto. Norn recordó lo genial que se veía Eris, entrenando cada mañana y viéndose tan fuerte y poderosa. Justo en ese momento una idea se vino a su mente. Hermano, creo que sí quiero algo para mi cumpleaños. Murmuró Norn logrando captar toda la atención de Rudeus. ¿En serio? Adelante Norn, me encantaría oírlo. Dijo Rudeus con algo de emoción por saber qué era lo que Norn quería para su cumpleaños. Me preguntaba si tú podrías comenzar a enseñarme esgrima, solo si tienes tiempo, claro. Dijo la niña con algo de timidez esperando una respuesta negativa. Rudeus no esperaba una petición así, pensó que le pediría algo más femenino, pero estaba feliz. Su nivel con la espada no estaba ni de cerca al nivel de Eris, a lo mucho llegaba al nivel real, pero sí que era totalmente capaz de enseñarle algunas cosas que Alex le había enseñado, aunque él sabía que si Norn se lo hubiera pedido a Eris, ella seguramente le habría enseñado con toda la felicidad que tenía. Claro, no te preocupes, te enseñaré todo lo que sé. ¿Qué tal si empezamos desde mañana? Mañana. Está bien. Prometo que me esforzaré. Dijo Norm dejando de lado su vergüenza mientras miraba a su hermano. Rudeus no pudo evitar sonreír aunque de reojo notó que a un lado estaba Aisa mirando hacia ellos con una mirada que reflejaba una envidia y celos absolutos, además de una enorme tristeza. Rudeus soltó un leve suspiro y bajó a Norm para poder centrarse en Aisa. Aisa. Te ordeno que vengas aquí ahora mismo. Dijo Rudeus agachándose y abriendo sus brazos en dirección a Aisa, su rostro triste y celoso estalló con una felicidad inmediata. Hermanito.
Gritó la niña dando un salto hacia Rudeus, aferrándose a él como una sanguijuela chupasangre. Rudeus se tomó su tiempo abrazando a Aisa solo para pasar a Roxy, quien estaba charlando con Sanova. También pasó por Linia y Pursena abrazándolas a las dos, además de robarles un poco de comida. En el camino se encontró a Nanaoshi, quien estaba sirviéndose más comida de la mesa principal. Vaya, sabes, pensé que no vendrías, pero es bueno que salgas a socializar de vez en cuando. Dijo Rudeus mirando a la mujer enmascarada sirviéndose comida. Nanaoshi se sobresaltó al oír la voz detrás de ella, pero se calmó al ver quién era. Oh, Satoru, bueno, pensé que era bueno salir de la rutina para variar. Sí, pero habría sido mejor si nos hubieras acompañado a comprarte algo de ropa. Respondió Rudeus sonriendo levemente. No lo vio directamente, pero el ceño de Nanaoshi se frunció bajo su máscara. Nunca he sido alguien de usar vestidos súper bonitos o muy ostentosos, estoy más cómoda con mi ropa actual. Respondió Nanaoshi mientras terminaba de servirse comida, aunque no evitó que Rudeus aprovechara un poco el momento. Qué aburrida eres, sabes, apuesto a que te habrías visto bastante linda en uno de esos. Respondió Rudeus logrando hacer que el rostro de Nanaoshi se enrojezca bajo su máscara. Ella se quedó mirando a Rudeus, quien estaba sonriendo como un estúpido. Mejor cállate y déjame en paz. Respondió Nanaoshi dándole a Rudeus una pequeña patada en la rodilla antes de regresar a su asiento en una esquina, yéndose con una cara de vergüenza. Al final, Rudeus pasó a abrazar incluso a su madre, quien quizás por reflejo o algo más devolvió el abrazo, sorprendiendo a Rudeus pero de una buena manera. Justo cuando la devolvió a su silla, sus ojos se fijaron en Eris y su mirada se suavizó de manera inmediata. Sí, un abrazo también para ti. Murmuró Rudeus acercándose a Eris y levantándola de su silla suavemente solo para abrazarla con fuerza. Por desgracia ella no devolvió el abrazo como usualmente solía hacer. Vamos Eris, solo quiero que despiertes de una vez. Murmuró Rudeus con algo de tristeza bien ocultada al oído de su primera esposa, con la leve esperanza de que ella pueda oírlo, aunque Eris estaba teniendo sus propias batallas ahora mismo. Solo era otro día más en la vida de Rudeus Greyrat. Unos días más tarde, en el patio de la casa, el lugar era un jardín muy hermoso, gracias a Anami y Aisa, quienes se encargaron de convertir el lugar en un lindo patio floral. Incluso había un par de árboles dando sombra. En el patio habían dos personas, un hombre joven y de cabello blanco, además de una niñita de cabello rubio. Muy bien Norn, no soy tan bueno en esto como lo era Eris, pero haré mi mejor esfuerzo, dijo Rudeus mirando a su hermana menor. Ella llevaba ropas ligeras además de una espada de piedra en sus manos. He entendido. Haré lo mejor que pueda. Respondió Norn con una combinación de nervios y determinación en su voz. Perfecto, antes de comenzar a enseñarte a balancear una espada primero debemos hacer despertar tu fuerza latente, el Touki, y para hacer eso debemos fortalecer tu cuerpo, así que comenzaremos con ejercicios físicos. ¿Estás lista? Perfecto, antes de comenzar a enseñarte a balancear una espada primero debemos hacer despertar tu fuerza latente, el Touki, y para hacer eso debemos fortalecer tu cuerpo, así que comenzaremos con ejercicios físicos. ¿Estás lista? Estoy lista. Gritó Norn con todo el entusiasmo del mundo, lista para poder entrenar con su hermano mayor.